Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estoy aquí en el estudio que sigue siendo la habitación de mi hija. Me trasladé al sector de la pizarra. Y la clase de hoy es una clase especial, una clase especial de Semana Santa, ¿ya? Como la próxima semana es una semana corta, eh, por este evento internacional que es la Semana Santa, me pareció importante a lo mejor aprovechar de hacer un paréntesis para conectar algo que aparece mucho en esta fecha. Más de alguien habrá visto una que otra película de Semana Santa. No sé, Jesús de Nazaret, Jesucristo Superstar o algún documental de la vida de Jesús. Y yo soy profesora de historia, no soy profesora de religión, pero me parece que es como una súper buena oportunidad para hacer la conexión entre historia, conceptos políticos que estamos estudiando y, no sé, cultura general, además de historia de las religiones, ¿ya? Entonces, a eso los invito en esta clase. Vamos a hablar entonces de Roma, de la antigua civilización romana, ¿ya? Siempre que se habla de antiguas culturas o civilizaciones, Roma aparece en los top 10. Roma es súper importante. Heredamos varias cosas de ellos nosotros los que vivimos en el mundo occidental, ¿ya? Vamos a remontarnos a una parte del planeta que es el mar Mediterráneo. Justo no tengo un mapa, porque estamos en cuarentena, no tengo muchos implementos, pero les dibujé un mapa acá en la pizarra que tengo y es el mapa del mar Mediterráneo, ¿ya? Fíjense, tenemos, esto vendría siendo Europa, el norte de África, la bota, que es Italia, forma de bota verdaderamente. En el centro puse un punto rojo que es Roma. Lo de acá vendría siendo Grecia, la isla de Creta. Acá el estrecho de Bósforo, que es lo que hoy día es Turquía, Estambul. Acá ya comienza el continente asiático. Y esta como especie de laguna que se debe ver, se ve acá, es el Mar Negro, ¿ya? Entonces todo lo que tenemos en azul, agüita, y lo que está con achurado negro es continente, ¿de acuerdo? El punto rojo es Roma. Bien, la misma ciudad de Roma, hoy día, ojo, la misma, la del Papa, ¿ya? En la antigua historia romana vamos a encontrar tres periodos de esta civilización tan importante. Y los puse acá en esta especie de línea de tiempo. El periodo de la monarquía romana, el periodo de la república romana y el periodo del imperio romano. Encuentro que esto está perfecto porque justo estudiamos en las clases pasadas el concepto monarquía y el concepto república. Fíjense que entonces los romanos en su inicio fueron monarquía, o sea, gobierno de un rey, ¿cierto? Se hicieron verdaderas dinastías, verdaderos linajes de familias que heredaban el poder y se consideraba que además el poder era divino. Y vamos a simbolizarlo con la típica corona, ¿cierto? De monarquía, donde un rey concentra muchas funciones y finalmente concentra prácticamente todo el poder de la casa, ¿cierto? Del Estado romano. En el periodo de república, en cambio, y ojo, de acá viene el concepto, son los romanos los que nos dejaron esta palabra, república, res pública, la cosa pública, ¿ya? Esta forma de gobernar el Estado en el cual hay diversas instituciones que hacen funciones políticas, funciones y instituciones que permanecen en el tiempo, la heredamos justamente de los romanos. Se considera que es uno de sus legados, uno de sus principales legados para la historia. Bien, los romanos le llamaban a sus instituciones de distintos nombres, algunos de los cuales siguen hasta el día de hoy muy vigentes. Por ejemplo, Senado. La palabra Senado, senadores, este lugar, este espacio donde se concentraban los más viejos, los más sabios, se supone, a legislar y a proponer cosas para la república, la inventaron los romanos. El Senado es de origen romano, ¿ya? Eh, a otras instituciones les llamaban magistratura, que es una palabra que todavía se usa, el magistrado. En el Poder Judicial se usa esa palabra aún. Tenían cónsules también, palabra que todavía se sigue usando.
Han cambiado las funciones con el pasar de los años, pero muchas de esas palabras se siguen utilizando. Tenían otra magistratura que eran los censores, ¿ya? Que eran los encargados de censar, de contabilizar, de hacer censos a la población, ¿ya? Por lo tanto, el poder no estaba concentrado en una sola persona o en una sola familia real, sino que estaba en distintas instituciones que las personas cumplían a veces por votación, o sea, por sorteo más que por votación. Les tocaba formar parte de una magistratura y la podían cumplir por un periodo determinado. A veces una persona cumplía más de una magistratura a lo largo de su vida, ¿ya? Otra de las instituciones muy importantes de esta época son los comicios, las asambleas, ¿ya? Si ustedes han participado en alguna asamblea en su barrio, en su condominio, en su colegio, escuela, esa palabra, la palabra asamblea, también es de un origen súper antiguo, viene de los griegos y también de los romanos, ¿ya? Espacio de discusión donde se tomaban distintas decisiones. O sea, fíjense qué importante, justo los romanos son quienes nos heredaron este concepto, el concepto de república, ¿ya? Así que fíjense que la casa fue cambiando, la casa de los antiguos romanos, pasó de ser monarquía a ser república y luego a ser imperio. Y esto lo voy a marcar con rojo porque es durante esta época que nace Jesús, del que estamos hablando, Semana Santa, ¿ya? Jesús nace cuando en el mundo estaba sucediendo esto, en el mundo de ellos, en Occidente, ¿ya? ¿Qué quiere decir imperio? Imperio, una palabra súper usada en historia, súper usada en nuestra disciplina. Imperio, imagínenselo como una casa también, porque es un estado, sí, pero con características especiales. Imperio es una casa súper poderosa que busca expandirse, crecer, agrandarse, porque imperio es poder, ¿ya? Mucho poder. Los imperios buscan ampliar sus fronteras, ¿ya? Ajá, mire qué interesante. Y no solo los romanos, imperio romano, pero otros imperios también. Los antiguos mongoles, los antiguos chinos, los antiguos incas, incluso acá en América, aztecas. Siempre que usamos la palabra imperio para definir a una civilización, quiere decir que una civilización que buscaba expandirse, crecer, aumentar su territorio, su poder, su riqueza, ¿ya? Ojo, de repente no todas las monarquías buscan expandir su territorio, sino que a lo mejor conservarlo, ¿ya? Las repúblicas puede que también, conservar un territorio. El concepto imperio es como de conquista, de crecer, expansión, ¿ok? Y a la cabeza de un imperio suele estar un poder fuerte, muchas veces absoluto. En el caso de los romanos le llamaremos emperador, ¿ya? El emperador romano, ellos también le llamaban el César, ¿ya? Como el nombre César, el César. Que es esta figura entonces que concentra muchos de los poderes que se perdieron al pasar de república a imperio, los empezaron a concentrar los emperadores. Igual siguieron existiendo algunas otras instituciones, pero el foco de este periodo de la historia romana es una ampliación del territorio y también una ampliación en lo político, ¿ya? Vamos a ver cómo se ve eso. Ojo entonces que imperio, poder, territorio y expansión, ¿ya? ¿Cómo creen ustedes que se logra la expansión territorial? ¿Cómo creen ustedes que se logra ampliar una casa? Conquistando. Y la conquista a veces es por la mala o a veces por la buena, ¿ya? Por la fuerza se podría decir a través de un ejército, ¿ya? Los grandes imperios de la historia suelen tener grandes ejércitos para llevar a cabo sus conquistas, para poder expandirse. Los antiguos romanos eran expertos en eso, expertos en la guerra. Qué fuerte decir eso, pero sí, consideraban la guerra un arte, igual que los antiguos chinos, ¿ya? Y los ejércitos eran los encargados de defender las fronteras, defender el territorio, pero también de ampliarlo, de fortalecerlo y de imponer el poder a través de verlos, de simplemente ver al ejército, ¿ya? Entonces, la guerra fue una herramienta para lograr ampliar los territorios de este tipo de imperio, como el Imperio Romano,
¿ya? Lo otro es la conquista también de tipo cultural, de las ideas, ¿ya? Idioma, costumbres, arquitectura, muy importante, tradiciones, religiones, ¿ya? También van de la mano de la expansión de los territorios. No es solo expandir el imperio en cuanto a geografía, sino que expandirlo en ideas, que se expandan sus ideas, su forma de ver el mundo. También que es una expansión económica, ¿ya? Porque ¿para qué es el imperio? ¿Ya? No solo por afán de poder, igual por afán de poder muchas veces, obvio, que en la historia siempre pasa eso de que hay civilizaciones y personajes súper ambiciosos que buscan expandir su poder, pero también por una cuestión estratégica, económica, de buscar siempre recursos naturales nuevos, materias primas, no sé, alimentos, riquezas, minerales, que no tienen en sus propios territorios, ir a buscarlo en los territorios vecinos. Y si no lograban obtenerlo por la buena onda, a través de tributos, era por la expansión militar. Paréntesis. Por la buena onda me puedo referir, por ejemplo, a estrategias como las que usaban los incas acá, con nuestros pueblos indígenas del norte, con, por ejemplo, los dieguitas, los atacameños. En ese caso, los incas tenían una relación con ellos de tributo. ¿Ya? Estos pueblos indígenas le entregaban a lo mejor parte en tributo alimentos que eran de su especialidad según el espacio donde ellos vivían y sabían ciertas técnicas alimenticias, no sé, de secar los pescados, no sé, y le entregaban en forma de tributo al Inca alimentos, ¿ya? Eso igual es conquista, igual es una relación comercial, una relación económica, ¿ya? A lo mejor también había un contacto de tipo tecnológico, de usar cierta tecnología compartida, había por cierto también una conquista en las ideas, en la religión, en los dioses, pero la otra estrategia muy usada es la guerra. ¿Ya? Los aztecas, por ejemplo, para expandirse a sus pueblos vecinos usaban muy habitualmente la guerra. Y los romanos se expandían de todas esas formas, ¿ya? A través de las ideas, la cultura, la arquitectura, el idioma, los dioses, la mitología, pero también a través de la economía, o sea, las actividades económicas que hacían. Y nos vamos a empezar a imaginar muchos barquitos acá haciendo actividades económicas a lo largo del mar Mediterráneo, ¿ya? Pero también con algo súper importante que es como la urbanización, la ciudad. Los romanos eran una verdadera casa muy muy construida con muchos caminos. De ahí viene aquel dicho típico de todos los caminos conducen a Roma. Oye, es cierto. Los incas también, todos los caminos conducían a los incas acá en el cono sur de América. Pero los romanos sí, el símbolo de la ciudad era muy importante para ellos, ¿ya? La arquitectura propia de una ciudad, los templos, las calles, los bebederos públicos, las plazas públicas, los centros comerciales, no se lo imaginen como hoy día, pero sí, los mercados, acueductos, se me olvidan un montón de otras más, pero todos los símbolos de las ciudades romanas fueron parte de su expansión. Entonces, para la época del imperio, miren, ya no es un punto rojo, sino que vamos a encontrar que el imperio avanza, avanza, avanza por Europa, por el norte de África, obvio que por Grecia, por Estambul, hasta para Egipto se expande y a esta zona de acá. Esta zona de acá, se me confunde con la flecha. Esta zona es Cisjordania, lo que vivía es Cisjordania, la antigua Judea, donde nació Jesús. Charán, aquí todo calza, ¿ya? Entonces, para cuando nace Jesús, ¿qué está pasando en el lugar donde él vive? Está reinando el Imperio Romano, ¿ya? El territorio donde él nace está bajo el Imperio Romano. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que las costumbres de los romanos estaban ahí presentes, las tradiciones, la cultura, la identidad, el comercio, las actividades económicas propias del imperio, las monedas, el circulante, ¿ya? Monedas con la cara del emperador. Pero también estaban las instituciones romanas, ¿ya? O sea, los funcionarios. Y un súper ejemplo que aparece en las películas y que aparece mucho en la Biblia, para quienes conocen más el tema de la Biblia, es el de los encargados de cobrar el tributo, de cobrar los impuestos, el dinero, la plata.
hoy no me acuerdo, justo ahora no me acuerdo el nombre de aquellos personas, los fariseos, si no me equivoco, le llaman en la Biblia, los encargados de cobrar los impuestos, ¿ya? Hay distintos funcionarios que le están trabajando al Imperio Romano en el territorio donde nace Jesús, ¿ya? Entonces, la administración, las leyes, el poder político obedece a el Imperio Romano. Imaginémonos entonces que es como una súper gran casa, gigante, ¿ya? Y si nos vamos para el otro lado del mapa, ojo que llegaron hasta lugares tan lejanos como Londres, París, Barcelona en España, Marruecos en el norte de África. Realmente cototo, súper grande. Y en todos esos lugares llegaron con algunos de sus símbolos, ¿ya? Con su idioma, con su religión, pero también con muchas cosas que siguen hasta el día de hoy. No sé, por ejemplo, anfiteatros, construcciones antiguas, acueductos, catacumbas. Los anfiteatros son muy típicos. Los antiguos caminos romanos, ¿ya? Eso legado material arquitectónico, súper importante. Súper importante, da cuenta entonces de estas ansias de conquistar, de ampliar el imperio, ¿ya? Y ahí podemos decir, todo calza, ¿ya? Entonces, Jesús de Nazaret o cualquier otra película que vean en Semana Santa, fíjense, está presente el tema de Roma, de que el poder político para ese entonces obedece a un emperador, a un César, ¿ya? Hay una cita bíblica, la tengo acá, estuve averiguando. Yo no tengo una Biblia acá, pero si alguien tiene y le gusta leerla, podría corroborarlo. Tengo entendido que sale en Mateo 22, versículo del 18 al 21. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fíjense, al César. Dijimos que el César era el emperador, ¿cierto? Darle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Esto se supone que ocurre en el contexto en el que le habían preguntado los apóstoles a Jesús si acaso, no sé si los apóstoles, la gente, le había preguntado si estaba bien pagar los impuestos al Imperio Romano, la plata. Y él le respondió en metáfora, porque parece que le gustaba esto de las metáforas, y les responde, dad al César lo que es del César, ¿ya? Es un dicho que se usa hasta el día de hoy, ¿ya? Hay que darle al César lo que es del César. Él está diciendo entonces de que hay un orden político, de que está sucediendo algo en política y él no lo desmiente, pero habla de que Dios, y esa es su super propuesta, de que el reino de Dios, de su Padre, está en el cielo, ¿ya? Y ahí vienen todas las películas de Semana Santa, y ahí viene toda la trama y todo lo esencial de la Semana Santa. Si Jesús, y aquí me voy a mandar un carril a lo mejor de historiadora más que de persona religiosa, si alguien sabe de religión podría corroborarme o debatirme, ¿ya? Pero yo pienso que si Jesús hubiera nacido en el periodo de la República o en el de la República sobre todo, tal vez, no hubiera vivido 33 años. Él sufre como la persecución política, porque es muy política su persecución, porque justo dice todo lo que él dice en una época donde el poder está muy concentrado en un emperador. Los emperadores eran muy fuertes, ¿ya? Simbólicamente querían tener el poder también en la tierra y más allá, ¿ok? Por ejemplo, los antiguos romanos tenían muchas esculturas en las calles de sus antiguos emperadores, ¿ya? El poder político se veía en las monedas, donde estaba la cara del César, del emperador, ¿ok? Entonces justo viene un profeta que habla de otra cosa, que habla de otro reino, de un reino para todos, y más encima le habla a la gente súper común y corriente, a los pescadores, a los campesinos, a la gente que viene a la ciudad, a la gente más sencilla, mujeres, incluso a los niños, a la gente enferma, a la gente que está desahuciada, con lepra, que vive en la marginalidad, que vive en todas las circunstancias tan variadas. Más encima se rodea de apóstoles que son súper variados entre ellos, en edades, en profesiones se podría decir. Habla en lugares sencillos, habla en la colina, habla en distintos lugares desde que eran niños y hace este llamado a la vida eterna y todo para todos.
no dice la vida eterna es para algunos, para los de esta clase social, es para solo para hombres o es solo para gente con dinero. No, pues la gracia de él y de lo que él dice es que es para todos, para todas y todes. O sea, incluso para los más marginados de la sociedad o los que nadie se acordaba, los más enfermos, las mujeres. eh, Hace entonces una invitación que alcanza a todos. Eso es súper revolucionario. Viéndolo históricamente, es súper revolucionario porque para el Imperio Romano fue como verlo como una amenaza. ¿Ya? ¿Quién es este que viene a dárselas de si aquí hay un imperio, aquí hay un emperador fuerte que lo controla todo? Así que esa es la invitación que les dejo, a que miren las películas de Semana Santa con ese ojo crítico o ahora a lo mejor teniendo más antecedentes, sacando más información y viendo entonces que la historia de este personaje, de este, no digo personaje en un sentido peyorativo, de este profeta, eh, reconocido por distintas religiones y por distintas creencias, tiene entonces como se le puede entender mejor en su contexto. Imperio romano, del antiguo, los antiguos romanos, territorio que estaba bajo ese dominio. ¿Ya? Eso. Ojalá les llame la atención este tema y quieran seguir profundizando. ¿Ya? Así que quedamos hasta acá con el especial de Semana Santa. Ya la otra semana retomamos, volvemos a los temas como más políticos en los que estábamos sumergidos. ¿Ya? Así que gracias por acompañarme. Me despido.